Hola compis, antes de empezar con el espacio de Mundo Fúnebre, pondré un pequeño aperitivo, en el cual conoceremos algunas historias de sepulturas que se encuentran en España, porque como siempre digo, en cada sepultura cuenta una historia. Historias de todo tipo, de amor, obsesión, de veneración. Espero que este pequeño aperitivo os guste, ya no perderemos más tiempo y como siempre digo, comencemos amiguitos. El primer lugar que iremos es hasta la ciudad de Valencia para adentrarnos en su magnífico camposanto, el Cementerio General de Valencia, el cual fue inaugurado en 1807, un auténtico museo al aire libre, pero nosotros nos centraremos en un nicho y en su historia, el nicho 1501. Una historia de un misterioso amor, o mejor dicho, de una obsesión, pues esta historia comenzó en 1877. Nuestro protagonista, Vicente García Valero, un joven actor valenciano de 20 años. Perdió a su amada, Emilia Vidal Esteve, una joven valenciana que falleció con tan solo 18 años por unas fiebres. Esta será la historia. Los dos se enamoraron y se amaban, pero la falta de recursos les impedía hacer la boda. Vicente le dijo que partiría a Madrid para ejercer de actor, ya que allí existían más oportunidades. Cuando consiguiera dinero volvería y se casarían. Le pidió que la esperara. Tristemente, Emilia falleció a causa de unas fiebres. Vicente no se enteró, ya que la familia de Emilia no pudo avisarle, ya que no tenían dinero. A la pobre Emilia la tuvieron que enterrar en una fosa común, debido a que no tenían dinero para costear un buen entierro. Vicente, al cabo de un año y algo, volvió y fue a buscarla. Le compró un ramo de flores y un anillo de compromiso, ya que había ganado bastante dinero en el tiempo que estuvo en Madrid. Al llegar en su casa, los padres de Emilia le dieron la noticia. Él fue al cementerio, se quedó indignado por la fosa común y compró un nicho en 1501, pero tenían un problema. Sacarla de la fosa común era difícil. Tuvo que sobornar al cura para sacarlo de la fosa. Pagó unas 50 pesetas de la época. Cuando extrajeron el cuerpo de Emilia y lo trasladaron al nicho, Vicente dijo: parece dormida. Desde ese día Vicente pagó cada 1 de noviembre que limpiaran el nicho y le pusieran flores. Al cabo del tiempo, Vicente se casó con una de las hermanas de Amelia, Ángela, con la que tuvo una hija que le puso Emilia como la mujer. Ángela también falleció al poco tiempo, igual que su hija. Una curiosidad es que cuando falleció su hija, abrió la puerta al cartero con la niña muerta en sus brazos. El cartero dijo: ¿está dormida? Vicente respondió: no, está muy dormida, muerta. Vicente acabó casándose con la otra hermana, Amparo, y siguió triunfando como actor, viviendo en Madrid, pero seguía con la tristeza de pagar el nicho, la obsesión de pagar el nicho y el mantenimiento del nicho 1501, perdón. Fueron pasando los años y claro, el trabajo escaseaba. También Vicente se había hecho mayor y le preocupaba pagar el cuidado del nicho 1501. Apenas tenían dinero para poder vivir. Un día pasó por una administración de lotería y vio un décimo, el 1501, igual que el número del nicho, y la fortuna se puso a su lado. Le tocó el gordo, 6.000 pesetas de aquella época, una auténtica fortuna. Pudo pagar el mantenimiento del nicho hasta el día de su muerte, el 12 de octubre de 1927. Según investigadores que han investigado la historia, en ese nicho reposan Emilia, la madre de Vicente, y un niño pequeño que no se ha logrado identificar. Se desconoce dónde reposa Vicente. Puesta la historia del nicho de 1501 en el Cementerio General de Valencia. Espero que os haya gustado y vamos para la siguiente historia.
cementerio de Poblenou hay una sepultura más concurrida que las demás. Se trata del nicho 138 de la Isla Cuarta, un lugar lleno de velas, flores y todo tipo de exvotos, como fotografías, notas, manuscritos, chupetes, figuras de porcelana, etc. Allí reposa Francesc Canal i Ambrós, un joven que falleció a los 22 años, un 27 de julio de 1899, y lo conocen popularmente como el Santet de Poblenou, un ejemplo de culto popular que ha durado desde el día del entierro hasta hoy en día. Hoy conoceremos su historia, su vida, sus milagros, el rito que se hace para pedirle cosas a este santo no canonizado por la Iglesia. Se cree que nació en 1877, en la Plaza de la Llana, en la ciudad condal, Barcelona. Su padre era ciego, de familia modesta. Se dice que de joven ya predecía cosas y ayudaba al prójimo. Con 14 años, y para ayudar a su familia, comenzó a trabajar en los almacenes del Siglo. Al poco tiempo pasó a ganarse la estimación y el cariño de todos sus compañeros. Nadie hablaba mal de él. Dicen que el dinero que ganaba daba lo pertinente a su familia y el resto a los necesitados. Que lo admiraba más eran las compañeras de trabajo, ya que dio suerte en un mal de amores y predijo la fertilidad en alguna de ellas. También predecía cosas que nunca se pudo demostrar. Una sí, él predijo que un día de Navidad de 1932 se incendiarían los almacenes donde trabajaba, el Siglo, cosa que pasó. Otra cosa que dijo, que una vez que llegó a los almacenes llorando, le preguntaron si le pasaba algo. Él dijo que lloraba de felicidad. Todas se quedaron extrañas, dijeron, ¿de felicidad? Sí, sé que me moriré pronto, pero el día que lo haga, mi padre recuperará la vista. No se sabe si es cierto esta premonición, ya que murió un 27 de julio de 1899 y no fue sepultado donde se encuentra ahora. Fue sepultado en un nicho de la zona de arriba y allí ocurrieron cosas. Una vez enterrado, como comenté, lo pusieron en una zona alta de una hilera de nichos, pero cada día el cristal se agrietaba, lo arreglaban, se volvía a agrietar, así durante varios días. Una noche en el cementerio entraron unos ladrones de tumbas. Cuando iban por la zona del Santet, una luz salió de su sepultura, deslumbrando a los saqueadores, que gritaron del miedo. Cuando llegó el sereno, le señaló la sepultura del Santet, diciéndole que fue él. Es cuando la gente comenzó a venerarle, al principio mujeres, para ayudar por su fertilidad o el mal de amores, después enfermos. Al ver tanta gente, decidieron la gente del cementerio ponerlo en otro sitio y con espacio para venerarlo y darle ofrendas, que es donde se encuentra hoy. Como veis, hay un sitio donde hay muchas figuras de ángeles, Jesucristos, figuritas de todo tipo, como veis, religiosas, que la gente va dejando para pedirle cosas. Estampitas también veremos, una zona de velas, un Cristo encima de justo del nicho. Este es el nicho con la grieta que aún sigue, lo que le han arreglado, ahí deja las notitas. Y en la ruta del cementerio de Poblenou es un sitio donde los guías te llevan para conocer esta sepultura. Y ahora conoceremos el ritual que se suele hacer. ¿Veis que dejan flores, más vírgenes, Jesucristos? Hay de todo. Hay de todo, velas, hay 2 zonas de velas. Aquí alguien pidió por esa niña. Hay de todo, como veis. Y como dije, hay un ritual para pedirlo, que ahora lo explicaré. Justo delante de la sepultura también vemos que han colocado una verja metálica donde colocan flores, cristos, partes de muñecos de las enfermas y todo esto. Ahora veremos a mi compañero Xavi, que va a hacer ritual. Escribe en un papel lo que desea. En la libreta, como lo vemos, ahora rompe la libreta. Está costando. Ahora dobla la nota de lo que ha pedido y la introducirá en la ranura. Ahora se bendecirá
y tiene que salir del cementerio marcha atrás. Hace un rezo si quiere y ya vemos cómo va marcha atrás. Este es el ritual del Santet de Poblenou. Espero que os haya gustado la historia. La siguiente historia nos iremos hacia Bausen, en el Pirineo catalán, a conocer el cementerio de Teresa. Bausen es un pequeño pueblo en el Pirineo catalán, en donde ocurrió una historia de amor y tragedia. Una historia que terminó con la construcción del que seguramente sea el cementerio más pequeño de España. En este cementerio solo hay una sepultura, una tumba sencilla, rodeada por un muro sencillo y una puerta de hierro. Conozcamos esta historia de amor y tragedia. Conozcamos la historia de esta necrópolis, el cementerio de Teresa. Los protagonistas de esta historia, Teresa y Francisco, conocido como Siscu, los cuales se enamoraron, pero había un pequeño problema. Eran primos. No se sabe a ciencia cierta en qué grado eran familia, pero en aquellos años no se les permitía casarse. Fueron a ver al párroco de la localidad que no quiso, y para hacerlo legal tenían que pedir un permiso al Vaticano, a Roma, y pagar una tasa a la iglesia, la cual era unas 25 pesetas. Se piensa que ellos no podían permitirse ese coste, pero ese dato se desconoce. Su amor era tan grande que se fueron a vivir juntos. Todo era felicidad, incluso tuvieron hijos, y fueron pasando los años. Pero cuando Teresa cumplió los 33 años, fallecería a causa de una neumonía. Francisco, que era cristiano, fue a hablar con el párroco para enterrarla dignamente. El párroco, que era muy estricto, les dijo que no, ya que vivían en pecado, y en suelo santo no se les enterraba. Esta noticia del párroco corrió por todo el pueblo. Y esa misma noche, todos los vecinos hicieron un lugar de descanso eterno para Teresa. Un muro sencillo, una puerta, la sepultura. Todo para que Teresa pudiera tener un lugar digno de reposo y no en una fosa común. Esta sepultura no tiene ornamento ni símbolo religioso. 2 inscripciones podemos leer. Recuerdo a mi amada Teresa, que falleció el 10 de mayo de 1916, a la edad de 33 años. La otra pone, a nuestra querida madre. Puesta la historia, que no se queda olvidada, y cuando el turismo empezó a llegar, comenzó a ser muy conocida. Mucha gente va a visitar esta sepultura. Teresa tiene descendientes, viven en Francia, tuvieron que emigrar durante la Guerra Civil Española, y una vez al año vienen a rendirle homenaje, lo que me parece que se desconoce dónde está enterrado Siscu. Puesta la historia de los amantes de Bausen, la historia de la sepultura de Teresa, el cementerio de Teresa. Espero que haya sido de vuestro agrado. Nuestra siguiente historia, viajaremos hasta Sevilla y entraremos en el majestuoso cementerio de San Fernando, de dicha localidad, para conocer la historia de una sepultura y de quien la realizó. Solo entrar a unos metros en la glorieta principal veremos un crucificado de gran tamaño, fundido en bronce y clavado en una cruz de madera. Se trata del Cristo de Susillo, o más conocido popularmente, el Cristo de las Mieles. Es obra de Antonio Susillo Fernández, un escultor sevillano. Dice la leyenda que le mandaron esculpir este Cristo. A él hacía mucha ilusión y además se encontraba endeudado, y esa obra le ayudaría a saldar las cuentas. Cuando terminó, al montarla, se dio cuenta que hizo las piernas al revés, y él se vino abajo. Le afectó tanto que se ahorcó en su estudio. Era un 22 de diciembre de 1896. Él solo tenía 41 años. Una vez muerto, los sevillanos creyeron que el menor homenaje que podía hacer era enterrarlo en el centro del Camposanto, a los pies del Cristo que él esculpió, pero la iglesia puso impedimento, ya que los suicidas no podían ser enterrados en suelo sagrado, pero finalmente se logró, ya que le dijeron que ese acto de suicidio era debido a consecuencia de una enfermedad mental.
Al principio fue enterrado junto a la tumba del pintor Ricardo Villegas, pero 30 años más tarde, a consecuencia de un artículo en un periódico, despertó el convencimiento de que la ciudad le debía un reconocimiento al escultor, y en abril de 1940 los restos de Antonio Susillo reposan a los pies de su obra más reconocida. Pero ahí no acaba esta historia. A los pocos días del traslado del escultor a la sepultura, algo sorprendente ocurrió. Para muchos era un milagro. El Cristo lloraba, pero no lágrimas de agua salada como lloramos nosotros, lloraba miel. Este revuelo fue considerado un milagro. La Iglesia tomó cartas en el asunto, enviando emisarios del mismo Vaticano para aclarar dicho milagro. Al final se averiguó la verdad. Sí, lloraba miel, pero el motivo es que Susillo había construido la cara de Cristo dejando un hueco en su interior, para así evitar el excesivo peso. Pero ese hueco fue aprovechado por un grupo de abejas para instalar su colonia. Así que cuando el calor apretaba y el bronce se calentaba, la miel del panal se derritía y salía por los ojos del Cristo. No había milagro, pero al Cristo se le dio el sobrenombre del Cristo de Mieles. Pues está la historia del escultor del Cristo de las Mieles y la historia del Cristo de Mieles. Espero que haya sido asegurado y pasamos a la siguiente historia, amiguitos. Ya para terminar, nos dirigiremos al cementerio de Granada para visitar una tumba bastante conocida como el Señor del Cementerio. El Señor del Cementerio es uno de los panteones que más visitas recibe en el cementerio, y no precisamente por su fastuosidad. Parece ser que al fallecer el médico y filántropo Manuel Rodríguez Torres, se produjo una espontánea afluencia de personas a su tumba, para manifestarle gratitud por la entrega y dedicación que el difunto había prestado en vida a los necesitados, a los pobres y a los niños. Con el paso del tiempo, las oraciones que los fieles dedicaban por el alma del difunto terminaron dirigiéndose a la escultura neoclásica del Cristo despojado de sus vestiduras, que preside el panteón. Poco a poco se fue conformando la creencia popular de que el Cristo hacía milagros, convirtiéndose en un lugar de constante peregrinación. Hoy la imagen ha estado restaurada y protegida, para evitar el deterioro producido por el pasamanos de los devotos. Pues está la historia del Señor del cementerio de Granada. Pues hasta aquí hemos repasado unas cuantas historias de sepulturas que se encuentran en los cementerios españoles. Hay muchas más, haré una segunda parte y espero que os haya gustado. Pues ya sabéis, amiguitos, si os ha gustado, suscribiros, dadle a like, campanita para recibir notificaciones y nos vemos en el siguiente programa del Mundo del Acri. Adiós, compis.